vamos a tener la presentación del ingeniero Juan Francisco Pérez Herrera sobre el modelo integral de gestión para la construcción en base a Lean Construction. El ingeniero Juan Francisco Pérez es mexicano, es presidente de Lean Construction México, tiene amplia experiencia y conocimiento en implementación y implantaciones de sistemas de producción en empresas constructoras, inmobiliarias, y también en implementación de todo lo que es la filosofía Lean Construction en organizaciones, y fundamentalmente hace consultorías y capacitación a empresas que tienen una participación bastante importante en el mercado mexicano. Bien, vamos a ver si ya se conectó con el propósito de poder darle los atributos de expositor. Todas las bases académicas que actualmente nos están moviendo en la industria y sobre todo cuáles han sido los modelos que nos han permitido que el saber hacer se convierta en la mejor habilidad. Es decir, no basta con tener un conocimiento específico documentado o académico o referenciado con una bibliografía específica. Lo interesante es encontrar las habilidades de cómo el conocimiento específico se puede internalizar en la organización y lograr el cambio de modelo que muchos estamos anhelando. Entonces, el día de hoy me toca platicar con todos ustedes cómo está llegando la innovación en la construcción en un país donde pues, no nos distinguimos por un nivel de crecimiento económico o por un nivel de competitividad como están en otros países. Sin embargo, la industria de la construcción es representativa, mueve varios segmentos de la economía y forma parte de los ingresos o del Producto Interno Bruto que se genera en el país. Bueno, aquí se ve un poquito más de la información de su servidor. Estoy revisando si tenemos algunos comentarios. Si hubiera algún problema con el audio o con la imagen, favor de comentar. Aquí estoy viendo el chat. Acabo de ver a Mijail Rivera, está haciendo unos comentarios. Si alguien tuviera algún comentario que hacer, con todo gusto yo puedo revisar su información y platicarla con todo el grupo, dado caso que así también ustedes la manifiesten. Bueno, miren, lo que están viendo ustedes en pantalla es un poco el devenir de todos los días. De todos los días. Por un lado, a la izquierda, he tenido la oportunidad de estar al frente de incontable cantidad de eventos como promotor, como difusor de la filosofía Lean Construction. Actualmente, en mi organización, impartimos programas académicos de muchos tipos, como ustedes actualmente están viviendo. Pero también del lado derecho, ustedes pueden ver lo que es un proceso de implementación. Realmente vivir la experiencia en campo es tal cual ustedes están viendo la segunda imagen. Ese proyecto, en la segunda imagen, es un proyecto hotelero, es una villa hotelera, es una compañía de gran prestigio americana. Identifiquen ustedes que México es el traspatio de Estados Unidos. Estamos tan cerca que nos convertimos en el operario o las entidades de servicio de los americanos. Entonces hay mucha inversión en el país en muchos sentidos. En este caso, una compañía americana me invitó a colaborar para que se implementara el tema de Lean Construction. Sin embargo, en esta compañía no teníamos ni una silla para poder sentarnos. No había un pizarrón, los colaboradores del proyecto no tenían el mínimo conocimiento del tema de Lean Construction. Sin embargo, la compañía quería que eso se implementara dedocráticamente, dicen aquí en México. Dedocráticamente quiere decir que con autoridad, con el dedo y con solo señalar. Con un sentido autocrático de querer hacerlo por la fama, por el nombre, por lo interesante que suena la metodología, pero no había los recursos mínimos suficientes. Entonces, lógicamente, implementar Lean en un entorno donde no están los recursos intelectuales, de información, recursos materiales o condiciones plenas, se vuelve bastante complejo. La metodología, por esencia, cuando la leemos, suena rica en alcances, ¿no? Podemos llegar a tener grandes beneficios, pero cuando vamos a campo, de repente nos encontramos con que no sabemos por dónde empezar.
Muy bien, eso pasa aquí, pasa en todas partes. Miren, la situación de la industria de la construcción en México, si han tenido la oportunidad de escuchar un poco las noticias de lo que pasa en Norteamérica, bueno, en Norte de América, en México nuestra industria forma parte de una de las ramas de economía que mueve el país. Es decir, en México el turismo de las zonas de Riviera Maya, de Riviera Nayarita, las zonas de selva, son atractivas incluso para los americanos. Una de las playas más conocidas a nivel internacional es la playa de Cancún. Es la playa donde los americanos hacen las fiestas Spring Breakers, la fiesta favorita de los americanos. México obtiene recursos a través de explotar el turismo en esas zonas principalmente. Otra fuente de economía que tiene México son las remesas. Las remesas es el recurso que envían los connacionales. Hay 30 millones de mexicanos que están viviendo en Estados Unidos y que mandan a sus familiares recurso, y eso es lo que hace que detone una escuela pública, un hospital, obra pública. El petróleo también somos un país con una fuerte uh, disposición o disponibilidad de recursos naturales. Desafortunadamente, como ha pasado en toda Latinoamérica, ha sido mal explotado, en el sentido que se han enriquecido unos pocos y se han empobrecido muchos. Pero la construcción también forma parte de esas ramas de la economía que están moviendo el Producto Interno Bruto en México. Dice Eddie Johnny Dávila, no se cumplían los requisitos mínimos del Making Do, correcto, ¿verdad? No teníamos condiciones para poder trabajar. Pero entonces ahora vean un poco el escenario más a detalle, hablando de ese requisito para poder ser productivo, ser eficiente. La gráfica que están viendo ustedes es el valor de la producción de la industria de la construcción en los últimos 15 años. La cifra que llega al 2019, afortunadamente en la gráfica se corta al 2019, porque si la muestro hoy al 2020, la industria de la construcción en México está en recesión. Se pronostica un decrecimiento de menos 4%. No hay aportación del Estado, de nuestro gobierno, para obra pública. Eso está frenado, no hay infraestructura. Sin infraestructura, el inversionista privado no logra brindar plusvalía a los que van a hacer uso de ese inmueble. La siguiente imagen que yo le estoy mostrando son los altibajos que hemos tenido en la economía de la construcción. Se ha declarado a través del Estado que estamos en recesión. Si bien no hay una obra pública que genere plusvalía, tampoco hay una inversión privada. Estamos viviendo lo que está sucediendo en toda Latinoamérica, de poca credibilidad en nuestras instituciones. Hay un desazón, disgusto por el modo de operación de nuestro presidente, y por lo tanto se crea un ambiente de incertidumbre bastante complejo, en donde el capital, el inversionista, quien tiene el recurso para poder detonar la industria, no lo aplica porque corre el riesgo de que su recurso se vea retenido. El día de ayer, por ejemplo, por todo el tema del coronavirus, las plantas que procesan hormigón, que procesan el cemento, fueron suspendidas, pero 2 días después fueron reavivadas solamente para que brinden servicio a las mega obras del gobierno del Estado presidencial. Bueno, entonces, ¿cómo podemos evolucionar en una industria que se encuentra en recesión? Es decir, decía Johnny Dávila, no se cumplen los requisitos mínimos. No, no se cumplen. Ni desde el punto de vista local, operativo, del mandante, de los stakeholders que tengan el conocimiento o los recursos técnicos suficientes. Y si lo vemos desde la macroeconomía, cuando estamos en una condición tan incierta, de venir de 10 años en decadencia, de tener una industria declarada formalmente en recesión, de tener un pronóstico de decrecimiento, no lo sé, no lo sé. No sé cómo podamos salir de esta situación. Sin embargo, a pesar de esa condición tan incómoda, sigue habiendo obra, sí, por supuesto. Lo que mayor predomina en México es la edificación de unidades habitacionales. Les comenté que la obra pública está
limitada. La infraestructura monumental de puentes que también está limitada. Lo que más se mueve en México es la edificación de oficinas, de viviendas, de multifamiliares, de edificios de usos múltiples, cosas así. Se sigue moviendo y se sigue moviendo con una gran losa, como lo hemos manifestado. Afortunadamente, y haciendo referencia a lo que Albert Einstein en algún momento comentó, locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Es decir, ¿qué nos falló en el camino? ¿Por qué la industria en México está en recesión? ¿Qué hicimos o debimos hacer en su momento que no lo hemos hecho y que mantenemos el mismo paradigma que no nos permite evolucionar? Lógicamente, y en el razonamiento que yo estoy provocando en la mesa, es que algo no estamos haciendo correcto. Si no tenemos las condiciones mínimas, es porque algo no estamos haciendo bien o en su momento debimos haberlo hecho mejor. Es por eso que cuando yo en lo particular encuentro el término Lean Construction en el medio, en el entorno, me doy cuenta de que el término Lean Construction, más que convertirse en una aspiración de eficiencia, de lograr reducir tiempos, de mejorar un ambiente colaborativo, de potenciar las capacidades de todos los stakeholders involucrados, yo lo identifico en un título muy personal como una condición remedial. Es decir, no estamos bien y queremos aspirar a ser mejor. Por el contrario, estamos muy mal y queremos llegar a ser normales. Comprendo que el Lean Construction es una filosofía de gestión integral. En México nos tocó vivir la experiencia de que el Lean Construction era las Planner y que quien tenía las Planner era Lean Construction y eso no era cierto. Ustedes ya han conocido mucho más la evolución, sin embargo, en México vamos poco a poco y en gran medida porque no tenemos dónde aplicar. Entonces me queda claro que es una gestión integral de proyectos de construcción y que lo más interesante es la generación de entornos colaborativos para que a través de la interacción con las diferentes figuras se genere valor. Aquí en México tenemos una frase muy coloquial. Decimos que no hay obra perfecta, pero que lo que más se asemeja a una obra perfecta es una obra en consenso, consensuada, donde todos interactúan en un nivel igual, igual para todos. Estamos buscando siempre es maximizar los y por ende minimizar las pérdidas. Pero creo que esta parte filosófica ustedes ya la han identificado en muchos momentos. Lo que en México estamos haciendo, en particular para bajar la visión académica a una experiencia práctica en un entorno donde no hay condiciones para poder desarrollar, la hemos logrado estructurar o estratificar, mejor dicho, en 4 visiones. Lean Construction está ayudando a normalizar la construcción. Y en ese sentido de la normalidad, estamos buscando que se potencie un beneficio para todos los involucrados. Pero hemos encontrado 4 áreas, 4 líneas de acción. La primera se llama gestionar el talento. Yo sé que la persona es la más importante. Yo sé que tenemos que tener ambientes colaborativos. La pregunta es ¿cómo? Acuérdense que esta sesión tiene mucho que ver sobre cómo la información académica la bajas a un proyecto práctico donde no tienes condiciones. Primer pasito, gestionamos talento. Segunda línea de acción, planificamos. El esfuerzo que se haga en la planificación redundará en mejores éxitos durante la parte operativa. Desafortunadamente, como en todas partes pasa, los mandantes, los contratantes, los inversores, todo quieren menos planeación. Todos trabajan proyectos fast track, en donde se inicia con información muy limitada, donde incluso económicamente no se tiene ni siquiera el capital seguro para el proyecto que vamos a emprender, en donde incluso hemos aprendido a brincar un poco las reglas de la relación con el Estado. Es decir, iniciamos obra sin un permiso, sin una licencia, sin un documento,
que en otras partes sería impensable. En México le hemos encontrado un camino. Tristemente es la realidad. También hemos encontrado estrategias de cómo garantizar la calidad del proyecto. Recuerden que en México todavía vivimos una experiencia en donde el maestro de obra proviene de una comunidad distante a la zona urbana, donde su conocimiento fue adquirido a través de tradición oral, su papá, su hijo, su hermano, su primo, se transmitieron conocimiento y ejerce con una frase bien coloquial en México: echando a perder se aprende. Echando a perder significa que cuando alguien contrata, un mandante contrata a un contratista, lo contrata y le asigna un tramo de obra, una cancha de obra, una cantidad determinada de metros cuadrados, y si lo hace bien, continúa. Y si lo hace mal, mete a una persona diferente a que se pruebe. Pero lógicamente ya hay un costo implicado. Es el modelo que priva generalmente en nuestra industria. En la parte de gestión de productividad, lógicamente, si una obra no genera un retorno de la inversión lo más óptimo posible o lo mejor acelerado posible, el inversionista pierde. Y si pierde el inversionista, pierde toda la estructura. Recuerden que en México gotean los proyectos constructivos. Entonces, lo que necesitamos es que se renueve la economía, que se refresque el retorno de la inversión para seguir trabajando. Otro dicho en México: el mandante no quiere músculo. Músculo son herramientas, procedimientos, estructura. El mandante quiere oxígeno, quiere retorno económico. Tienes que transmitir la herramienta con un beneficio en pesos y centavos. Si al principio no podemos dimensionar el costo del impacto del beneficio, se escuchará muy bonito, pero el mandante no lo va a aceptar. Contratista ni se diga, viven más al día. Entonces, el objetivo del Lean es pesos y centavos. Mucho más allá, incluso, y a lo mejor voy a decir algo que me pueden excomulgar, ¿verdad? Incluso el A3, con A3 o sin A3, lo que yo necesito es entregar a tiempo. Lo que necesito es recuperar la inversión. Y muchas compañías trabajan así, sin herramientas técnicas y con el objetivo de lograr entregar a tiempo. Pero todos ustedes saben que eso es contraproducente. Es lo contrario a lo que todo el mundo estamos buscando. En la medida que sea más estructurado, tendrá mejores beneficios. Sin embargo, nuestros mandantes y nuestros contratistas viven todavía en el paradigma de échale ganas. Bueno, en ese escenario empezamos a trabajar muchas compañías desde un punto de vista muy propositivo. ¿Cómo logramos gestionar el talento de una compañía para que se comprometa a nuestros resultados? Ese es un proyecto en el centro del país, en una zona que se llama Querétaro. Los que están al frente son supervisores de obra o jefes de obra. Son ingenieros civiles, arquitectos, que tienen la responsabilidad de cuidar los indicadores de tiempo, calidad y costo. Sin embargo, ellos mismos no parecen ser la responsabilidad que muestran. Cuando empezamos a trabajar procesos de transformación con estos mismos supervisores, empezamos a trabajar mucho, tener mucho diálogo con el personal operativo. Esas son imágenes de dos tipos de actividades que ustedes conocen. Una se llama Stand-up Meeting, que es el cuarto nivel de planeación de los sistemas Last Planner, en donde a través de un ejercicio diario, todos los días, se va inculcando una cultura de trabajo. Y el otro, que es la primera imagen arriba a la izquierda, son sesiones de Gemba Work, en donde a través del recorrido y con un objetivo orientado probablemente a seguridad industrial o probablemente a identificación de desperdicios, se va educando al equipo de trabajo. Es decir, los profesionales que ejercen actualmente no tienen una vivencia tan cercana desde el punto de vista académico como lo podrían tener muchos de los que están aquí presentes. Es decir, ya están en campo, tienen 10 años en campo y ellos no fueron educados a través de la universidad en ninguna herramienta del tema de Lean Construction. Por lo tanto, lo que se hace es que ellos vivan la herramienta, incluso hasta sin el nombre.
que ellos comprendan que la comunicación frontal, directa, el darle valor a las personas, el escucharlos, el interactuar, enriquece la propuesta de control del proyecto. En la imagen, abajo a la derecha, el que está con la mano levantada es un compañero mío de la oficina. Recuerden que yo represento una empresa de consultoría. Es un consultor que está sensibilizando al equipo de trabajo. Hemos entendido muy bien el modelo PHBA, en donde el P significa tener con claridad un objetivo de por qué aplicamos una herramienta. Ejemplo, el Gemba Walk. Si tenemos un objetivo bien determinado de por qué aplicamos una herramienta, el H es aplicar la herramienta. Pero ya que la aplicaste y que tiene beneficios muy particulares, el tercer paso es valorar si esa herramienta, uno, por el método, por las personas o por el resultado directo de la obra, fue funcional o no. Y el cuarto punto, que es la tomar acción en dado caso de que algo no nos funcione, o si nos funciona, hay que institucionalizarlo. Es decir, cada herramienta dentro de la filosofía de Lean Construction, aquí puse dos, pues estando en meeting, estoy poniendo Gemba Walk, no son herramientas sueltas, forman parte de un modelo de mejora continua que se llama PHBA. Por ejemplo, la stand-up meeting, yo le digo a los supervisores de obra, no puedes llegar a la obra al inicio del día si no tienes un plan de trabajo de ese día en cuestión. Evolucionaremos y tendremos un wiki work plan a través de una sesión Last Planner, pero mientras no hemos llegado a ese tema, lo que necesitamos es que tengas un to-do de lo que se vaya a ejercer en ese día inmediato. Y que corras el proceso de planeación, ejecución, verificación y tomar acción. Lo más importante, perdón que me brinque la imagen, es mejorar la comunicación y segundo punto, empoderar a las figuras de control. Hemos echado también mano de herramientas de gestión visual, los contenedores de basura, los centros de acopio de escombro, la identificación de cada uno de los elementos visuales. Miren, las etiquetas azul y café que están en la imagen inferior derecha son Andon. Andon es un principio de la manufactura industrial que permite identificar alguna condición si es que esta va a representar un riesgo. O si yo quiero comunicar algún estatus de mi proceso, por ejemplo. Si está terminado, a medio proceso, si mi inventario ya terminó, si se va a terminar. En este caso, los Andon lo que señalan es la identificación de los puntos de conexión de servicios hidrosanitarios o de servicios eléctricos, de servicios de televisión por cable. Y entonces, con el apoyo de la gestión visual, a través de integrar diferentes elementos, mejoramos la comunicación y el control con nuestro equipo operativo. Es decir, le damos un significado a la herramienta. No se aplica por aplicar o para adornar una obra. Se aplica porque lo que queremos es empoderar los equipos de trabajo, de mando, y facilitar las labores de control, al mejorar la capacidad de comunicación. En esas dos imágenes ustedes están viendo labores de gestión del personal, de qué forma hacemos que nuestros colaboradores mejoren sus resultados. Imagen de la izquierda, las sesiones de la mañana, más allá de solamente escuchar, también incluye tomar nota. El tomar nota es tener una retención de los comandos, de las instrucciones, de las especificaciones de alcance del proyecto. Hemos manifestado que la calidad es el resultado de la correcta comunicación del alcance y el oportuno control de las desviaciones. Entonces estamos asegurando la retención de la consigna. Por otro lado, la imagen que ustedes van a la derecha, las personas que están de amarillo-verde son los jefes de obra, los supervisores. Están garantizando que se mejore los ánimos, la motivación, el compromiso, el engagement del personal operativo hacia el proyecto. Ellos lanzan una arenga todos los días. Más o menos dice esto: orden, calidad, seguridad, productividad. Con conciencia es mejor que con exigencia. Y todos los días, de 8 a 8, 5 de la mañana, todo lo dicen. Cuando empezamos a considerar a las personas como personas, mejorando la comunicación, trabajando por la motivación, trabajando por mejores medios de comunicación, como los elementos visuales, como las estrategias de retención, mejora el control del proyecto.
Estas son, por ejemplo, estrategias de salario emocional, cómo se gestiona el talento en un proyecto en donde son personas que no conocen Lean Construction y son personas que incluso no les interesa entrar a ese nivel. Se está haciendo un sorteo de una televisión de 32 pulgadas, marca Cobia, para garantizar que además de lograr el objetivo a la fecha que esté determinada, haya motivación o haya hambre, deseo de poder llegar a esa fecha. Los presupuestos económicos en México, del 100%, se reparten 90% a partidas presupuestales. El 5% restante se genera como un fondo de garantía en retención por vicios ocultos. Y el otro 5% se utiliza para dar pan y café a la gente. Déjenme ver si les puedo colocar este video que está aquí. Buena iniciativa de los patrones, ¿no? Que tomaron esto y todos los lunes íbamos a la plática, después de la plática un pancito para que la gente se anime, ¿no? ¿Usted cree que esto los motiva? Pues yo creo que sí. Sí. A todos. Pues quien un cabecito regalar un pancito, pues no nos cae nada mal, ¿no? Bueno. Nomás es cuestión de levantarnos un poquitito más temprano para llegar a buena hora, ¿no? Excelente. Gracias. Nada más hay que levantarse más temprano. Levantarse más temprano es sumar un metraje mayor, más metros cuadrados, más mano de obra. En México existe la costumbre del San Lunes. El fin de semana se ponen borrachos y el lunes no van a trabajar. Afortunadamente el mandante o nuestros jefes de obra encontraron estrategias que satisfacen necesidades básicas de nuestro personal y que mejoran el involucramiento y la motivación, la energía, el rendimiento y productividad de nuestros colaboradores. Buena iniciativa. ¿Cómo gestionamos la planificación en México? Los proyectos son exitosos aplicando el tema de Lean Construction. Acuérdense que son herramientas ya en campo y que no son herramientas desvinculadas. Es todo un modelo tejido para garantizar el éxito último del proyecto. Ya vimos gestión visual, ya vimos sistemas Andon, ya vimos el tema de salario emocional, ya vimos desarrollo de liderazgo, ya vimos engagement. Eso es un proyecto típico en el centro norte de nuestro país. Hablando como proyecto ejecutivo, en muchos proyectos se sigue trabajando todavía con documentos impresos. Son planos impresos en plotter 90x60 o son impresos en doble carta. Pero ¿saben qué hace el contratista con ese impreso doble carta? Lo que están viendo ustedes en pantalla. Hacen un doblez y hacen una figura de un barco. Ese es nuestro proyecto. Si ustedes quieren saber si en México estamos aplicando BIM, yo les digo que sí. Pero en la oficina, en la obra, sigue siendo la costumbre de hace muchos años. BIM no ha llegado a manifestarse como una metodología que los involucre a todos y una metodología que llegue hasta la raíz, ¿no? Hasta el último decisor. El último decisor sigue trabajando sin un valor, sin un respeto a la información que se le manifiesta y los mandantes o jefes de obra viven una condición de displicencia. ¿Qué displicencia? Que si bien lo hace o si mal lo hace, parece no importar. Se vive mucho el concepto de que al final tiene que entregarse la obra y tiene que entregarse bien. ¿Cómo? No lo sé. Es decir, aún está una cultura un poco deficiente. Sin embargo, en los esfuerzos que se han hecho muy positivos, muy propositivos para mejorar los proyectos, una de las grandes herramientas que mucho éxito ha logrado es analizar la preconstrucción. Miren, desconozco el perfil de están aquí presentes, pero el 85% de quienes me buscan a mí en la asesoría, en la consultoría, son contratistas, son supervisores, son personas que están en obra. Pero el éxito de un proyecto está primordialmente en la estructura administrativa. ¿Por qué? Porque muchos iniciamos obra en ese proceso fast track con información incompleta, con un presupuesto paramétrico no valorado, y lo que empezamos a trabajar tomando en base las herramientas de Lean Construction es una metodología de Value Stream Mapping. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una sesión de Value Stream Mapping, en donde las etiquetas amarillas definen a cada uno de los involucrados de la fase administrativa
Y lo que están viendo del lado derecho en etiquetas rosas son las tareas, roles y responsabilidades en un proceso Lean. Cómo debe de ejercerse un proyecto Lean. Y las figuras que ustedes pueden ver un poco giradas en forma de rombo es el APQP. Es el APQP. Si ustedes revisan la bibliografía, APQP es la planeación avanzada de la calidad. Es una herramienta de Lean Manufacturing. En el APQP lo que se establece son los planes de control en donde se establecen los puntos de decisión oportunos para tomar la decisión y que no traslade deficiencias a la siguiente fase del proyecto. Entonces, en una sesión de Value Stream Mapping se definen los flujos óptimos de la operación de preconstrucción, más los roles y responsabilidades, más los puntos de control, y al final se termina con un lead time del ciclo administrativo que se debe de ejercer. Es decir, ¿con cuántos días yo debo de iniciar un proyecto para garantizar cumplir con una cédula de preconstrucción con todos los entregables necesarios? No lo sé. ¿Con qué herramienta puedo conocer? En México estamos aplicando una herramienta que se llama Value Stream Mapping, que es la que ustedes ven en pantalla. Pero la herramienta Value Stream Mapping tiene entregables que se documentan en una herramienta que llamamos nosotros cédula de preconstrucción. En la cédula de preconstrucción está nuestro centro de costos, está nuestro proyecto ejecutivo, están los contratos, está el presupuesto. Todos esos elementos con los que yo debo de iniciar obra también se gestionan. Y se gestionan a 6 semanas vista. Y se identifican restricciones de ese proceso administrativo. Y se genera un Wiki Work Plan del proceso administrativo semanal de objetivos administrativos. Y se calcula un PPC de los cumplimientos de promesas cumplidas del equipo administrativo. En términos llanos, y no quiero yo confundir ni generar comentarios que no vayan al tono, estamos aplicando un Last Planner administrativo con un programa de obra administrativo, donde nuestro entregable no es el edificio, nuestro entregable es la cédula de preconstrucción, ese brief, ese paquete, ese portafolio de documentos que me garantizan iniciar un proyecto de forma exitosa. Es lo que están ustedes viendo en pantalla. No es una sesión Last Planner de obra, es una sesión Last Planner de fase administrativa. Lógicamente, también trabajamos las estrategias ICE, las sesiones de ingeniería concurrente, en donde antes de presupuestar un proyecto, se analiza el proyecto, el anteproyecto, y se logra calificar si los alcances cumplen principios de constructibilidad o si en los alcances están incluido algún tipo de omisión de datos o algún tipo de error. Si incluye omisiones o si incluye errores, las sesiones ICE nos permiten depurar el proyecto ejecutivo de tal forma que cuando se lance un presupuesto, este sea calculado con base en la interacción de todos los involucrados y, lógicamente, si hay principios de optimización de ese proceso constructivo, se realizan en esa sesión y se concluye en un proyecto que es construible, ¿no? Manejable. Eso creo que ustedes ya lo conocen. Ahí ustedes pueden ver de qué forma interactúan todos los involucrados. Del lado izquierdo, la persona con camisa de cuadros es un arquitecto proyectista, está trabajando en AutoCAD, y al frente de esta persona con camisa roja, sudadera, playera negra, lo que están al frente son maestros de obra que trabajan plomería, que trabajan electricidad, que trabajan tabla roca, que trabajan albañilerías, y ellos son quienes identifican los conflictos que se puedan presentar. Hoy son quienes hacen la propuesta de constructibilidad, de mejora, de cambiar una ruta, de cambiar un suministro, de reconsiderar un proceso constructivo, un sistema constructivo. En lo particular, ahí me toca coordinar esas sesiones. Pero recuerden que lo que yo en particular realizo no es coordinar la sesión, es que la sesión se internaliza ya como un modelo institucional de la compañía y está dentro del rol y responsabilidad de cada uno de los involucrados. No es un evento, es una reconfiguración del sistema organizacional de una compañía mandante. Bueno, esta imagen se coló un poquito. Todas nuestras obras llevan un control de asistencia para garantizar que cuando se calcula el presupuesto,
y posteriormente un programa de edificación. Los programas de edificación incluyen 4 elementos. Incluyen un programa de personal, incluyen un programa de suministros, incluyen un programa de obra y una corrida financiera hasta el nivel de contratista. Es decir, lo que podríamos llamar una planificación tag time o un tren de edificación, para nosotros se llama PMP. El tren de edificación o de planificación rítmica PMP no sectoriza elementos de obra, sectoriza partidas económicas o sectoriza volúmenes de personal o sectoriza volúmenes económicos. Imagínense una planificación rítmica en donde en cada sector, en vez de estar viendo la descripción de ese sector, están viendo pesos, soles, dólares, de tal forma de que la obra puede mostrar una corrida financiera y se pueda proyectar de esa forma con un mejor control de la operación. Nuestros jefes de obra todos los días hacen match de el personal requerido versus el personal ofertado. Ok, un tercer tema, gestión de calidad. ¿Cómo garantizamos la calidad de nuestras obras en México? Eso es lo que actualmente tenemos como tradición. La botadura, el acero expuesto, el trabajo inseguro, el sobrecosto, las condiciones de inseguridad. Eso es el pan nuestro de cada día, se dice en México, ¿no? Afortunadamente, con las herramientas Lean Construction, de todo el paquete que hemos ido desmenuzando y armado como puente para llevar de un escenario negativo a un escenario positivo, empiezan, lógicamente, con hacer las cosas bien desde el principio. Estoy presentando nuevamente las sesiones AIS, en donde a través de una reconfiguración de los sistemas constructivos, para garantizar constructibilidad, para identificar interferencias, para encontrar condiciones óptimas, garanticen la calidad del futuro. Miren, si pueden ver mi mano, yo estoy señalando con un dedo cuando la obra incumple los alcances en materia de calidad. Pero 3 dedos me están señalando a mí. Significa que algo yo en la preconstrucción no hice o debía hacer de mejor forma. Por ejemplo, ¿qué más hacemos en México? Trabajamos mucho los manuales de construcción. Un manual de construcción donde escribe no solamente qué quiero hacer. Un modelo en AutoCAD que ustedes están viendo en este momento describe qué quiero, ¿no? Quiero una losa, quiero unos muros, quiero una escalera. Pero el cómo lo quiero es un documento con mucho mayor detalle que describe procesos de cómo iniciar, de cómo desarrollar y de cómo terminar. Se trabajan a profundidad manuales de construcción con procedimientos y políticas operativas. Por ejemplo, trabajo de pintura. El trabajo de pintura en un proyecto ejecutivo podría incluir la especificación de la pintura, pero no describe qué hacer antes. Ejemplo, colocar un plástico, o no describe qué hacer durante, el usar determinado tipo de herramienta, o no describe qué hacer después, en cómo se genere un Jidoka de autocontrol de calidad. Afortunadamente, en proyectos en México, estamos aplicando manuales de construcción que integran toda esa familia de procedimientos, de tal forma que en la medida que yo clarifique el alcance a un nivel mayor de precisión, tengo mejores resultados. Pero recuerden lo que yo acabo de manifestar con mis manos. La calidad es el resultado de lo que yo estoy haciendo. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, otras herramientas que estamos aplicando en muchos proyectos, que son las herramientas A3. Es un modelo A3 simplificado, en donde a través de un panel que está en el muro, se analiza estadísticamente, a través de un Pareto, cuáles son las causas más recurrentes, ¿verdad? Cuáles son los problemas recurrentes. Se justifica para saber si efectivamente es uno de los problemas que significativamente más afectan al costo o al rendimiento del proyecto, y a través de la interacción con el contratista. Y el contratista, aquí no es un contratista que trae 100 personas. El contratista que ustedes están viendo está él y su hermano, está él y 3 más. Es un destajista, le llamamos en México, en donde el destajista está siendo elevado a una capacidad no solamente de operación, sino también a una capacidad de análisis y de toma de decisiones en un ambiente colaborativo. Ellos son un grupo de contratistas y de jefes de obra o supervisores de obra. En México
El mando de la obra la tiene de parte del mandante un supervisor. De parte del contratista le llamamos residente. Es también un supervisor, pero representa al contratista. Ok. Adicional al residente, los jefes de las cuadrillas, entre todos interactúan y encuentran soluciones de causa raíz. Y al final, en la imagen de la derecha, arriba a la derecha, ustedes ven un tablero 3W. 3W es un ejercicio prospectivo. ¿A qué me refiero? A que no basta con identificar el problema. Se tiene que llegar a propuestas concretas de qué hacer, quién lo hace y cuándo lo tiene que hacer. Compromisos que son medibles. Lo que se mide realmente es no el resultado de la interacción, sino el compromiso y el impacto en la operación. Pero esto son actividades sistemáticas. Aquí, ese grupo que está presente se llama COCA. Es un comité de calidad. La reunión es un Kaizen. Es un ejercicio de mejora continua. La herramienta es una 3 simplificada. Y el control de compromisos es un 3W. Hacemos uso de software muy asequible. Por ejemplo, se llama Wunderlist. Recientemente Microsoft compró Wunderlist y ahora se llama To-Do. Asana, por ejemplo, es otro, en donde esa lista de deberes son retroalimentados. ¿Se cumplió o no se cumplió? Acuérdense, esta herramienta de taller de mejora continua es un PHBA. Se planean objetivos y ahí está descrito. Se ejecuta la interacción con el contratista y se evalúan los resultados. Y de evaluación de resultados se toman decisiones y se hace de forma sistemática, semana tras semana, semana tras semana, haya o no haya problemas, nos vamos con el control estadístico de los procesos, con herramientas Pareto, herramientas de certificación. Adicionalmente, todo nuestro personal de operación está utilizando visores, como tenemos el BIM Viewer para proyectos BIM, o como sería el AutoCAD 360, o como sería el DWG Fast View. Son softwares que nos permiten que el proyecto ejecutivo se pueda revisar a un mayor nivel de detalle. Además, aplicamos softwares como las herramientas de ProPlanner o las herramientas de eAuditor, en donde a través de protocolos predeterminados se permite que el supervisor o residente, los mandos de la obra, evalúen el proyecto. Pero lo que evalúan son procesos, no productos. Por ejemplo, una losa de cimentación es un producto. Lo que se evalúa es un proceso. Es decir, ¿qué se hace antes? ¿Qué se hace durante? ¿Qué se hace después? Y tenemos 20 ítems de ese protocolo para evaluar durante el proceso de ejecución las condiciones del proceso. No se evalúa a posterior. Algunos elementos sí. ¿Qué tipo de herramientas utilizamos para mejorar la calidad? Esas son herramientas llamadas escantillones. Son 2 moldes cuadrados de acero que permiten garantizar que las medidas se van a mantener estándar. Es un principio del que ustedes conocen que se llama Poka-yoke. Si existe la posibilidad del error bajo el principio de ley de Murphy, en donde las dimensiones no van a ser justas al espacio de la ventana, establezcamos un mecanismo que nos garantice el dimensionamiento preciso. Estamos siendo precursores de la calidad desde una visión mucho más proactiva. Acuérdense mi mano, el responsable de la calidad soy yo. Bueno, aquí describe algunos de los modelos de protocolos. Del lado derecho es una máquina para soldar acero. Tiene un protocolo en donde yo me hago responsable de la calidad de los equipos a través del establecimiento de metodología check para garantizar que el equipo no va a fallar. Y si falla, primero pasa por un control mío en el cual yo soy capaz de prevenir la posible ocurrencia del fallo. Se llama mantenimiento productivo total, o TPM, entre otras más cosas. Y lo que ustedes ven del lado izquierdo es el manual de tolerancias de calidad que describe los protocolos de calidad, donde el protocolo no describe el trabajo final, lo que describe es el trabajo antes de iniciar, el puesta a punto, el puesta en marcha, el cómo debo de iniciar para garantizar la calidad. En la parte de productividad,
Bueno, ¿qué les puedo decir? Esta imagen que ustedes están viendo en pantalla, en realidad es un video. Estoy a punto de terminar. ¿Identificaron qué hizo esta persona? Solamente movió piezas de blog a 1 metro de distancia. Los especialistas en identificación de desperdicios inmediatamente pueden sacar pluma, lápiz, identificar que ahí hay un problema. Hay un acarreo de materiales y es una actividad que no contribuye. Bueno, lo que este proyecto en particular muestra no solamente es el problema del desperdicio, sino el problema económico. Esta persona cobra en México, déjenme decirles, $300 por mes durante 2 años en actividades muy similares. Si son rápidos en matemáticas, podrán identificar cuántos dólares está representando una actividad que no genera valor y tampoco contribuye, que sencillamente es un desperdicio. Okay, eso existe en México. Lo que estamos haciendo, tratando de mejorar la productividad, es algo que ustedes ya conocen, es muy útil la herramienta, son los trenes de planificación rítmica. Ustedes están viendo en pantalla de qué forma se pueden escalonar los diferentes procesos. De esa forma se puede garantizar no solamente un takt time, sino además un lead time, de tal forma que sea predecible un inicio y término y podamos sincronizar toda la operación, para que de tal forma podamos alinear los suministros bajo un esquema justo a tiempo y determinar también el volumen de personal necesario, de tal forma que cuando identificamos problemas como el que ustedes vieron de actividades que no generan valor, inmediatamente sean visibles, notorias a la operación. ¿Por qué? Repito, el documento que ustedes están viendo en pantalla describe un PEE, un proceso estándar de edificación. Es el nombre que usamos para sectorizar nuestra obra. Y ese PE, o proceso estándar de edificación, incluye cantidad de personal por proceso, cantidad económica, cantidad de materiales y el valor económico que representa esa partida presupuestal. De tal forma de que siempre tenemos en campo nuestro PMP, nuestro programa maestro de producción, con la cantidad suficiente de información para poder tomar decisiones. Y bueno, lo que están viendo ustedes en pantalla son las herramientas de las Planner System. Eso que están viendo ustedes son 1, 2, 3 salas Ovella, donde se puede ver claramente los hitos finales, las actividades en ese corte de 6 semanas vista. Pero lo interesante es que concluimos con dos caminos. Con el análisis retrospectivo, plus delta, repito, análisis retrospectivo, y con el análisis prospectivo. El análisis retrospectivo es qué hicimos mal o qué podemos mejorar. El análisis prospectivo es de qué forma sistemática podemos establecer compromisos de mejora continua. Aquí están viendo ustedes sesiones de planificación del sistema Las Planner. Es muy útil, por supuesto, y es muy útil cuando los colaboradores, el último planificador, participa directamente en campo, directamente en la toma de decisiones. Un poco de documentos que ustedes ya conocen, de planilla de restricciones, de gráficas de no cumplimiento, de causas de no cumplimiento, graficamos TPCs. Aquí vemos análisis retrospectivo plus delta. ¿Sí? Esto es lo que está ocurriendo actualmente en México. Pero ya para cerrar mi sesión, yo les voy a dar una recomendación que lo aprendí de una persona muy, muy importante aquí en México, una persona de cerca de 60 años, que me dijo cómo se implementaban las cosas, cómo se implementaba el cambio, cómo se lograba el cambio. Me dice así de sencillo: con firmeza de propósito y firmeza de carácter. Firmeza de propósito significa consistencia, estar duro y darle, cuchillito de palo,
todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta que se logre. Que se canse primero él y no tú. Y la otra es con firmeza de carácter. Firmeza de carácter es la energía que surge del estómago muchas veces, en donde no se empieza con el mejor modelo. ¿Han escuchado ustedes la idea, la visión académica donde se inicia el software con las primeras características? Se llama producto mínimo viable. La esencia del producto mínimo viable habla de que tú no tienes que tener un dominio pleno de la herramienta o un convencimiento pleno de todo el equipo. Tú inicias con principios fundamentales y con la firmeza de propósito y firmeza de carácter vas haciendo que todos converjan en el objetivo último. ¿Qué significa? Que los procesos de cambio no ocurren de una semana a otra. Ocurren a través del proceso sistemático, consistente y sistémico, jalando, integrando al 100% de la organización. Y cuando quieres jalar al 100% de la organización, tienes que saber entrar en su lenguaje. Todos tenemos un motor que nos mueve. Hay quien nos mueve la economía, hay quien nos mueve la seguridad, hay quien nos mueve la realización. Si eres capaz de identificar ese motor que mueve a tu equipo de trabajo, a tu mandante, a tu contratista, a tu colega, lo que te falta nada más es consistencia. Provocar el cambio a través de insistir, persistir y nunca desistir. Actualmente es la presencia que tenemos nosotros, así se está moviendo Lean Construction en el país. Son proyectos que tengo yo en activo. Son compañías en México que ya tienen implementación de Lean Construction. Gracias a Dios son clientes de su servidor. Ah, caray, ¿qué es esto? Una vaca morada. Bueno, muchos ya saben la historia de la vaca morada, que es la analogía de lo disruptivo, de lo diferenciado. Hay muchas vacas negras con blanco, pero vacas moradas, dignas de tomarse la selfie, dignas de ponerla en un cuadro ahí en la sala. Yo creo que esas no hay. Si hubiera, seguro que sí me tomo la selfie, ¿verdad? Entonces me gustaría que todos ustedes identifiquen este tema de la vaca morada como el concepto de disrupción, en donde empiecen a aplicar herramientas en donde al principio se les va a juzgar como locos, se les va a juzgar como que no son herramientas terrenales, pero al final de cuentas son herramientas que están cambiando el mundo, que están cambiando la industria. Muy bien, ahí termino mi intervención. Ingeniero Carlos, hay tiempo para espacio de preguntas y respuestas. Con todo gusto concedo algunos minutos más. Ok, muchísimas gracias, Juan Francisco. Vamos a ver si hay algunas preguntas por el chat, rápidamente, porque Juan Francisco tiene otro compromiso. ¿Alguna pregunta? Dice, acá hay una pregunta de Edith Dávila, dice, ¿no cumplían los requisitos mínimos del Baking Do? Ah, la octava desperdicio. ¿Cómo es esto? A ver. Sí, claro. Debo entender que la pregunta hace referencia efectivamente de que para poder iniciar un proyecto deben estar las condiciones puestas sobre la mesa. Desafortunadamente, Johnny, ya en el campo, ya en la acción, lo que menos va a haber son condiciones perfectas. Nos tocará a cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, desde nuestra habilidad de saber hacer, el crear las condiciones. Repito, es muy importante que todos los aquí presentes estemos siempre activos en esta parte de formación académica, conociendo todas las tendencias que pueden existir para ejercer mejor nuestro desempeño, nuestra producción diaria. Sin embargo, lo más interesante, y así lo van a ver valorado por muchas personas, es cómo logras hacer cuando todos están en tu contra. Estoy leyendo unas preguntas. Dice Cristian, ¿cómo están llevando Lean ahora con el COVID? ¿Y qué herramientas están utilizando? Mira, Lean tiene algo muy atractivo, que son las sesiones colaborativas. Cuando empiezas a escuchar a todos los involucrados, cuando empiezas a marcar ciertos límites de inicio, de término, también vas valorando el compromiso.
COVID lógicamente nos está afectando a todos. Lo que actualmente hacemos nosotros con nuestros equipos de consultoría es que nos programamos sesiones de seguimiento vía online. Es decir, dejamos tarea para que ellos ejerzan, pero también damos un monitoreo de todo lo que se está haciendo o se debe hacer, tomando en cuenta, repito, es algo que no quiero que ustedes pierdan de vista, que todas las herramientas en un proceso de implementación, desde mi particular punto de vista, son modelos de mejora continua y todas las herramientas tienen 4 fases, PHBA. Hay un momento de planeación de los objetivos de la herramienta que vas a aplicar. Hay una ejecución propia de la herramienta y hay una valoración en 3 rubros. Valoras a las personas, valoras el impacto de la herramienta en la obra, ese producto, y valoras el dominio de esa herramienta si tienen pleno reconocimiento de la parte metodológica. Y si no es así, tomas decisiones en estas 3. Muchas veces el problema no son las personas. Muchas veces el problema es la propia herramienta que estás decidiendo utilizar. Es una navaja suiza. No todas las herramientas sirven para todos los casos. Deberás tener esa habilidad de encontrar lo más adecuado, depende de la condición en la que estés viviendo. ¿Qué software de gestión de procesos se están utilizando en obras? Ejemplo, PlanGrid, sí, por supuesto. Estamos usando, para el tema de Last Planner, por ejemplo, el software de ProPlanner. Es un software bastante interesante, bastante completo, un poco complicado para los que son novatos en el uso. Sin embargo, lo que buscamos efectivamente es que haya un control de toda la información. Dice Edson, buenas noches, muy buena presentación. Mi pregunta es, ¿cuáles serían los primeros pasos para implementar Lean Construction en un proyecto? Dicen que para poder prescribir, debes diagnosticar. Como buen médico, tú no puedes recetar las planes para todos. Habrá que hacer una sensibilización de lo que esté ocurriendo en tu proyecto. Ejemplo, una condición muy natural en México, la normativa de seguridad brilla por su ausencia. No tenemos una normativa, existe una normativa, pero no hay mecanismos de regulación. Nadie usa equipo de seguridad. Segundo, los involucrados, directores de contratista, la cabeza del contratista o la cabeza del mandante, no les interesa el proyecto. Ven el tema constructivo como un mal necesario. Entonces, si en el diagnóstico tú logras identificar que el nivel de compromiso del mandante o del contratista es deficiente, por ahí debes de empezar. Es decir, ¿cuáles son los primeros pasos que tienes que tomar? No hay receta mágica, debes aprender a diagnosticar la condición del proyecto. Y pongo el ejemplo de que yo no puedo aspirar a una productividad en una obra cuando el mismo trabajador, la mitad de su mente está pensando en cómo cuidar para no caerse. ¿Cómo llevan el control de la calidad de las actividades realizadas por el subcontrato y de qué manera afecta el last plan? Ok, el subcontrato está cambiando de modalidad. Anteriormente hacíamos algo que se llama llave en mano, que ustedes también deben de conocer, o a precio alzado, en donde se le definían los alcances y un mes después regresábamos para recibir. El único problema es que al mes que llegamos nos encontrábamos muchos problemas. Parecía todo felicidad cuando el mandante no le pagaba, le retenía dinero, lo castigaba, pero volteaba a ver sus finanzas y él sabía que si castigaba a su contratista, también se estaba castigando a él mismo. Entonces, hay mucho trabajo de planificación en la definición de protocolos de calidad. Existen los TELIP, por ejemplo. El TELIP son los talleres de lectura e interpretación de planos. Se capacita al personal de obra. El mandante capacita en electricidad, en plomería, en carpintería, en aceros al contratista. Freddy Giovanni, ¿cómo se aplicaría el Lean viéndolo de vista del lado del cliente o del supervisor o de la supervisión? Con mi mano, Freddy. Lo que tú esperes del proyecto, lo tienes que hacer tú primero. ¿A qué me refiero? Yo hice un manifiesto de la definición de calidad. Calidad es la correcta comunicación del alcance. Ahí ya me estoy autoasignando una tarea.
y el oportuno control de las desviaciones. Si yo hablo de la comunicación del alcance, te pediría que por favor la próxima vez que como mandante o como representante del cliente, no le mandes un link de Dropbox, de iDrive, de iCloud o Google Drive para que descargue el proyecto. Cítalo, reúnelo, haz una lectura a profundidad de los proyectos, asegúrate que lo que tú supones de que sabe, realmente lo sabe. Si caes en la omisión del reconocimiento de la expertise de tu contratista, el problema no es del contratista, el problema es tuyo. Carlos, bueno, creo que estamos terminando, Carlos Vargas. Muy bien, Juan Francisco, muchísimas gracias por tu participación. Juan Francisco tiene a propósito un programa muy interesante, una certificación en Lean Construction, donde me ha invitado a participar como ponente, expositor. ¿Podrías en menos de un minuto explicarnos algo de eso, por favor? Claro que sí, muchas gracias, Carlos. Como les comento, mi principal responsabilidad está en la implementación. Vivo más tiempo en terreno que en la parte académica. Sin embargo, las bases académicas son sólidas por una doble interacción, porque constantemente estamos documentándonos y segundo, porque hay un aprendizaje de campo. Actualmente coordino 180 proyectos en el país, aplicándose el tema de Lean Construction. Sin embargo, identificando la necesidad primaria de los proyectos de construcción, lo que hemos visto es que los profesionales de ingeniería civil o de arquitectura, que son quienes toman la decisión en sus diferentes posiciones, no conocen nada de Lean Construction y tienen las mismas necesidades que en otros países: tiempo, calidad, costo, eficiencia, productividad. Entonces, con un sentido de pertenencia ante el problema, hemos abierto gran cantidad de programas académicos, uno que está en activo, en el cual agradezco al ingeniero Carlos Vargas nos está acompañando. Es un programa de formación especializada a través de 48 horas, muy profunda, con el tema de Lean Construction. Participan diferentes ponentes internacionales, además de la capacitación, como si fuera un diplomado de 48 horas, se aplica una evaluación técnica para identificar si hay retención del conocimiento y adicional a ello se hace una solicitud de implementación de lo adquirido en esa fase académica. De tal forma de que si un participante concluyó exitosamente la fase académica, la parte de evaluación y pudo llevar a la aplicación un proyecto práctico y demostrarlo con evidencia, la compañía que yo represento lo certifica, le da un valor a su conocimiento, lo ampara como reconocedor, como practicante de Lean Construction. Muy bien, agradecemos la participación de Juan Francisco Pérez Herrera, presidente de Lean Construction México, en los webinars 360 Lean. Muy bien, mañana acuérdense que tenemos otra presentación a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Que pasen buena noche.